Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Martín Cobán, escritor, docente universitario. Hola Martín, ¿cómo andás? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Parece una mentira, pero qué importante es poder seguir debatiendo sobre el encuentro y sobre la cultura. Y bueno, esa es tu razón de visita a Tandil, ¿no? Estar en la Feria del Libro. Lo es, y subrayo lo de parece una mentira. ¿Por qué parece una mentira? Porque evidentemente hay un estado de cosas, quisiera pensar que no dominante, pero sí bastante notorio, proclive a desalentar por momentos, hostigar por momentos, devaluar por momentos, depende los grados y los tonos, estos espacios de intercambio, de elaboración cultural, de circulación de textos, de circulación de ideas, de intercambio de ideas. Uno diría, parece mentira porque la primera reacción es dar por hecho, Claro. el hecho que son espacios valiosos y que participamos de estos espacios con todo entusiasmo por el enorme valor que le damos a la producción literaria, producción de ensayos, circulación de textos, lectura, intercambio con lectores. Se supone casi que uno diría va de suyo el valor que eso tiene. No va de suyo, parece mentira. Hay que defenderlo porque está siendo atacado. Bueno, para no ser reiterativo, vi varios reportajes tuyos del último tiempo, o recortes, viste que ahora se usan los recortes. Me temo que sí. Es tremendo el tema de los recortes, pero es para otro debate eterno. Sí. Y bueno, capaz que con el tiempo pasaron las cosas y hubo una evolución de las cosas. No hubo una evolución de las cosas y sigue todo muy complejo. Hay 2 o 3 temas que sí me gustaría consultarte para ver cómo es tu mirada. La primera, una cuestión claramente, que es el tema de la situación de las universidades nacionales y cómo están hoy. Bueno, vos sos docente de una de ellas y obviamente sigue estando todos los días en cartel esto. Bueno, seguimos también los que somos docentes en un proceso, obviamente, de lucha y de pedido al gobierno nacional. Sí, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, soy docente también en la Universidad Nacional de las Artes. Y al mismo tiempo, por mi propia tarea, he sido docente durante muchos años en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, sede Comodoro Rivadavia. Ya no, pero tengo un vínculo afectivo muy grande con esos lugares. Y por la propia práctica de la vida académica, me toca, por suerte, estar continuamente en contacto. Este lunes viajo a la Universidad Nacional de La Plata. Claro. La Plata, la Universidad del Sur en Bahía Blanca, la Universidad de Córdoba. Uno efectivamente se nutre muchísimo del espacio universitario y siendo como es no solo nuestras universidades nacionales, nuestras universidades públicas de tan justificado prestigio y de tanto valor, la educación pública en general en nuestro país, que es algo tan valioso y probablemente una de las cosas de las que legítimamente como argentinos podemos considerarnos orgullosos de lo que significó y significa, aún después de años y años de desfinanciación y deterioro, la educación pública en la Argentina. Y sin embargo, parece mentira, pero hay que defenderla probablemente más que nunca en tiempos democráticos, porque también hay una ofensiva de maltrato financiero en un punto y al mismo tiempo desprecio, defenestración, la idea de que los docentes, en la medida en que tomamos posición o expresamos ideas, subrayo, no de un modo autoritario, no de un modo prepotente, la idea de que el docente que toma posición o expresa ideas estaría adoctrinando, es un gesto de un desprecio, de un menosprecio hacia la práctica docente muy grande, que además tiene como correlato el menosprecio implícito y por momentos explícito a los estudiantes, a los que parecen considerar como seres inertes, pasivos, que absorben acríticamente lo que el docente diga, toda esa andanada de desprestigio contra la educación en esos términos también nos ha puesto en un lugar de defender lo que parecía que no iba a hacer falta defender en un país como el nuestro, que es la educación pública. Con respecto a lo que marcaste y a la situación de las universidades que se encuentran a lo largo de esta semana, una situación concreta de lucha, porque después de la marcha histórica de la que hemos parecía un punto de inflexión. En más de un sentido lo fue. En más de un sentido yo creo que lo fue, en cuanto que en este periodo en el que la denigración de una cantidad de cosas parece haberse instalado y casi naturalizado, denigrar la educación pública, denigrar
el cine, denigrar la escritura de libros, denigrar la toma de posición, la defensa de ciertas ideas, denigrarlo todo, humillar, denigrar, es algo que se ha extendido tanto que creo que esa marcha sí fue un punto de inflexión, como un gesto de valoración y de dignidad también. Porque me parece que hay un mecanismo por el cual, claro, por algo proliferan como proliferan las prácticas de la defenestración, de la denigración, que es que también hay un correlato preocupante de quien se deja denigrar, de quien se deja insultar. Y hay casos incluso de funcionarios públicos actuales que están ocupando cargos muy importantes en el Estado y han sido humillados por el jefe de Estado y se han dejado humillar. Y han sido insultados gravemente por el jefe de Estado y se han dejado insultar. Este estado de cosas por el cual el verse denigrado y el verse degradado parece ser algo que hay que aceptar sin más. Me parece que esa marcha, entre muchos otros aspectos que se pueden considerar, tiene también el punto de inflexión de recuperar algo que es del orden de la dignidad. Claro. Y la dignidad de sentirnos, no solamente no dejarnos humillar por nuestra condición de docentes universitarios, sino recuperar el orgullo que sentimos. No somos ñoquis, no vivimos de la teta del Estado, estamos orgullosos de formar parte de la educación pública argentina. Y me parece que todo eso se expresó fuertemente en la marcha, que fue no solo masiva, sino que tuvo mucho de recuperar un lugar de valor. Lejos de la interpretación muy torpe, a mi criterio, de nuestro actual jefe de Estado, que celebró lo que él llamó lágrimas de zurdo, le llama zurdo a todo lo que no entiende, que es prácticamente todo lo que no es él, y además con un modo muy proclive. Me llama mucho la atención la idea de que cuando alguien discute algo se supone que está llorando, cuando alguien se queja ante algo se supone que está llorando, cuando alguien reclama por algo se supone que está llorando. Todo el tiempo se utiliza el verbo llorar para lo que sea que el otro haga. Discutir, apelar, protestar, llorar. Esta idea de que el otro está llorando, es decir, sufriendo, como un deseo perverso del que disfruta del sufrimiento del otro. Y esa marcha no fue una marcha del llorar, al revés, fue una marcha del reivindicar y fue una marcha de valorar lo que hacemos. Dicho eso, el acuerdo que se logró, lo que se consiguió a través de esa marcha, tuvo que ver con una mejor consideración del presupuesto universitario general. Claro, no de las otras partes. No de una parte que incluye, por ejemplo, nuestra remuneración, el reconocimiento salarial a los docentes. Eso no estuvo contemplado en el acuerdo inicial, que un poco presurosamente, eso por parte de las mismas autoridades universitarias, hubo dos movimientos ahí a revisar cuidadosamente. Uno, la UBA, como si la UBA fuera el país. Yo que soy porteño y que estudié la UBA, estoy especialmente atento a eso. Porque incluso los medios muchas veces se expresó así. La UBA no era la UBA. Y si todos siguen a la UBA, claro. Eran las universidades nacionales de todo el país, una de las cuales es la UBA. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que al corregir, porque tampoco uno puede decir que se solucionó, al corregir un panorama presupuestario por el cual nuestras universidades verdaderamente iban a colapsar en su posibilidad de funcionamiento hacia mitad de año, eso se logra, diríamos, emparchar o resolver al menos en el corto plazo, pero se dejó de lado el detalle, obviamente lo digo irónicamente, de la recomposición salarial, de la condición de la remuneración de los docentes, que se ha estimado que hay una pérdida del poder adquisitivo del salario docente alrededor del 50% en lo que va de este año. Entonces la situación sigue siendo gravísima en términos del trabajo concreto, digamos. Una universidad necesita que haya luz, efectivamente, y que haya gas para que haya calefacción en este crudo invierno que nos toca, pero la remuneración de los docentes, obviamente, es parte del asunto, y esa parte del asunto no ha sido resuelta. Hablaste recién del gobierno de Milei. Bueno, me parece... Sin nombrar. Sí. Pero porque me baja la... El jefe de Estado, digamos. Pero digamos que su modo, sus formas, obviamente que también hacen a este clima de época tan complejo, no solamente desde que una persona con total poder ataca a cualquier ciudadano desde justamente un discurso, o también desde las redes sociales. Se ha generado un caldo de cultivo muy complejo. Muy, muy complejo, y que no es un fenómeno solamente local o argentino. Efectivamente, es una transformación general en distintas sociedades, y por lo tanto todo esto está siendo pensado y generando reflexión sobre esto en distintas sociedades, porque efectivamente hay un viraje muy, muy desalentador.
muy desalentador, que no es ya solo no es la violencia, violencia había, y no es ya el maltrato, maltrato había. Cuando aparecía algo del orden del maltrato, y aún hoy en ciertos registros, cuando aparece algo del orden del maltrato, aparece irrumpiendo en una escena cuyo tono no es ese. Cierto grado, ciertas inflexiones de la violencia discursiva en algún caso, o física en el otro, aparecían alterando el tono medio de la atmósfera en una sociedad. Me parece que hay una diferencia entre estos hechos de violencia verbal o más allá de lo verbal, que cuando aparecen tienen ese carácter de irrupción y nos sobresaltan, a diferencia de estas otras formas y prácticas de la violencia que están instaladas como una normalidad, con la que convivimos como si no hubiese violencia ahí, como si no hubiese maltrato ahí, y lo hay. Entonces, sí, creo que en efecto Milei es uno de los que mejor captó esa sintonía, probablemente porque hay algo en él que claramente lo predispone. Lo capta muy bien, lamentablemente. Digo porque lo comparo con otros casos de quienes ven que los vientos tétricos de la época soplan en la dirección de la violencia y la denigración y se ponen en malos y se ponen en agresivos. Y no es que no sean agresivos, pero tienen como una impostación respecto de Milei. Porque Milei es agresivo en serio. Es violento de verdad. Y su forma también creo que también habilita, por ejemplo, a cosas que en Argentina parecían ya saldadas, por ejemplo, la visita de legisladores a represores en las cárceles. Ahí tenemos igual otro punto, me parece, porque yo creo que en Milei en eso hay como suele tener un registro. Lo deja pasar. Casi su pensamiento está casi exclusivamente, digamos, monopolizado por cuestiones financieras, de especulación financiera y números que cierran o no cierran. Esto está prácticamente dicho por él. Es raro que logre contemplar aspectos de la vida que no pasen por ahí, o que logre contemplar aspectos de la vida que no traduzca esos términos. Eso viene más por el lado de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que es muy distinta de él en ese sentido. Muy distinta de él. En cuanto a que él parece no poder hablar casi nunca si no es en estado de exabrupto, y ella no tiene exabruptos. Es muy distinta. No hace falta elegir. Yo que no he elegido a ninguno de los dos, no veo por qué ahora debería elegir a uno de los dos, no voy a elegir a ninguno de los dos, pero en el análisis me parece que hay modulaciones diferentes en uno y en otro. Si a Milei le mostraras que este tipo de iniciativas traen problemas en los mercados, las desestima. Claro. Porque a él solo le interesa esa dimensión. O yo nunca he detectado en él. Bueno, la ópera aparentemente le gusta, pero fuera de eso, nunca escuché una intervención suya que suponga un registro que va más allá de eso. Entonces, si vos dijeras, mira, va a haber un problema con las inversiones o hay un problema con el déficit cero, porque al ir a visitar represores baja el Merval y el no sé qué, va a decir, entonces no vayan. Mientras que la ideología que avala y respalda lo que estos represores han hecho, asesinar, torturar, violar, el respaldo de esas acciones, la reivindicación de esas acciones, corre por cuenta de Victoria Villarroel. Complejo. Muy. ¿Cómo se hace para en todo este escenario poder pensar en pensar? Digo, para poder escribir, para poder articular ideas, para poder llevarlas y plasmarlas. ¿O no? Sí, sí. Al mismo tiempo hay que decir, tranquilos nunca estuvimos. Argentinos somos desde antes. Esta época es especialmente dura. Hubo épocas peores. Yo entré a la Universidad de Buenos Aires a la carrera de Letras en 1986. Mis docentes habían estado expulsados y habían tenido que trabajar durante la dictadura militar o volviendo del exilio. En esos años llegabas a clase y entraba Beatriz Arlo, que había estado desde 1978 sosteniendo, por ejemplo, la revista Punto de Vista como una instancia de resistencia cultural a lo que estaba pasando en el país durante la dictadura. Y entrabas al aula donde se dictaba literatura hispanoamericana y entraba Noisy Trick, que volvía de su exilio en México. Y entrabas al aula donde se iba a dictar literatura argentina del siglo XIX y entraba David Viñas, que volvía del exilio y soportaba en sus espaldas, sin nunca que yo sepa mencionar el tema, la desaparición forzada de sus dos hijos.
tiempos negros, más negros hubo y se pasaron. Y las prácticas de resistencia cultural, intelectual en la literatura y defender un espacio que no solamente se preserve como un espacio para, como bien decías, poder seguir pensando y escribiendo y leyendo, sino también que eso pueda servir para contrarrestar ciertas tendencias de época que son muy desalentadoras. Fui al caso paradigmáticamente más dramático y más terrible de la historia argentina, que jamás compararía con ninguna de las situaciones de ninguna de las democracias. Dentro del plano de la democracia, esta es especialmente ingrata, deprimente, desalentadora, esterilizadora, pero aún en estos meses en los que casi todas nuestras prácticas se han ido viendo hostigadas, despreciadas, digo, desde el Fondo Nacional de las Artes, que lo querían cerrar sin saber muy bien qué era, el Inca, que quieren devastar sin saber bien cómo funciona o cómo corregir eventualmente su funcionamiento. Quiero decir, golpes de desprecio permanentes. Acá estamos, la feria se hace, venimos a quienes generosamente han invitado, abrimos los espacios, nos encontramos cara a cara, vamos a intercambiar, seguimos pensando, seguimos elaborando ideas y poniéndolas a circular. Digamos, no llega una feria de libro a traer las ideas, venimos a esto, a dialogar, a escucharnos, a intercambiar, y lo que se genera en esos ámbitos es muy valioso. Y no hay por qué sucumbir al hábito de desprecio que se instaló muy rápidamente. Es valioso lo que hacemos. De veras que es valioso. Lo último que te pregunto, para así ya te libero en esta jornada, bueno, vos, yo y la gran mayoría somos de Boca, eso no hay mucha explicación, ¿no? Pero pensaba, digo, ¿tenés algún recuerdo de que el último gran equipo de Boca, por ejemplo? Porque, digamos la verdad, no juega bien Boca, no está jugando bien y no viene jugando bien. Y si yo me pongo a pensar, no sé, me tengo que ir hasta la Libertadores de 2007. No me preocupa a mí que Boca juegue bien. Me parece una preocupación un poco riverplatense. Yo quiero que Boca gane. Bueno, el último equipo que Boca ganó y bien. Que gane sin pasar zozobra, digamos, pero la zozobra es muy boquense al mismo tiempo. Sí, o sea, sufrimiento, siempre sufriendo, incluso casos, por lo menos mi modo de vivir, mi condición de hincha de Boca, una final como la de la Libertadores, que Boca le gana al Cali 4-0 en el 78, para mí hay como un poquito de despilfarro ahí. Claro, ya demasiado. Claro, de tantos goles, guardemos dos para la siguiente ocasión. Soy más o asocio más a Boca con el sacrificio continuo y con que nada se da del todo fácilmente y con que todo cuesta, que el despilfarro del millonario, a quien le sobran goles o le sobran lujos. De todas maneras, muchas veces goleamos, de todas maneras, el lujo como lujo más emblemático de la historia del fútbol argentino, que es el caño de Riquelme a Yepes, lo tenemos desde Boca. Tenemos nuestro lujo histórico, pero te diría, en estos años, en estos últimos años, por ejemplo, marzo de 2020, Boca 1, Gimnasia 0, el último día estuvo Maradona en la cancha de Boca, murió no mucho después, 1-0 gol de Tevez, por única vez en la historia, el campeonato mano a mano de Boca River se define en la última fecha y el que viene segundo da el zarpazo y gana el título. Eso es muy de esta época, es una victoria histórica, absolutamente histórica, cuyo carácter histórico me parece que hay que enfatizar y subrayar. Es uno de los más grandes campeonatos de la historia del fútbol argentino. Le ganaste a River en el último. En la última fecha, nunca había ocurrido. No hay que pensar sí o sí en Libertadores y en grandes títulos, se pueden pensar en títulos locales. Es que me parece que también se instaló mucho la idea de que la Copa Libertadores no hay más que es todo. Claro. Nunca fue así, pero además para ningún equipo. Claro. Empezás a revisar. Boca, nosotros pues somos de Boca, pero empezás a revisar de otros equipos años y años sin jugarla, no, o sea, sin ganarla. Y nunca nadie que yo recuerde tuvo la sensación, pongamos un caso máximo, Maradona, lo que significa Maradona. Maradona no solo no ganó la Copa Libertadores en Boca, no la jugó. Sí. Y nunca escuché yo que nadie disminuyera la significación de la presencia de Maradona en Boca porque no jugó la Copa Libertadores. No sé qué es lo que se instaló de que es el único campeonato que se juega.
o que realmente vale la pena. Por otra parte, uno va a la cancha y la cancha está llena. Siempre. Siempre, y el fervor de los hinchas de Boca, aún los que no van a la cancha, o no estás pendiente de los partidos cuando no son de la Copa Libertadores. Sí. ¿Lo festejás cuando ganamos? Sí. ¿Te amargás cuando perdemos? Sí. No sé de dónde salió que a lo largo de todo un año hay 6 partidos que solamente importan, o 8 o 9 que son los de la Copa. Y que el resto no importa, porque lo que uno vivencia en el día a día no es que no importa. Nos importa. Y yo creo que para los demás equipos realmente es así. No sé de dónde salió. Me parece que es una astucia de ESPN. Es seguro, para vender mejor. Porque es lo que transmiten ellos. Sí. Lo último. Si es que son ellos, no me acuerdo. ¿Parece bien que el presidente de Boca sea una figura contrahegemónica como es Román en la cuestión de cómo se planta frente a los poderosos en el fútbol? ¿O no? ¿Te gustaría otro tipo de presidente? Yo lo voté. Y es la única vez en mi vida, hay 2 casos en mi vida, que el que yo voté salió presidente. De toda mi vida, de todas mis cosas, Claro. de todas mis votaciones, Bien. en todos los rubros. Solamente 2 casos, Jorge Amorameal y Juan Román Riquelme. Son las 2 personas que yo voté para presidente y salieron presidentes. Ningún otro presidente de ninguna otra cosa en la Argentina, empezando por los presidentes de la Nación, han contado nunca con un voto mío. O mejor dicho, a quien yo voté para presidente de la República nunca terminó siendo presidente, excepto Riquelme. Y antes, Amorameal, yo solía decirle a mis amigos que no votaban a Macri, que son todos, que creo que es un crédito local, por otra parte. Así que saludamos a esta ciudad. Pero les decía a mis amigos, yo tengo un voto contra Macri más que ustedes, porque yo ya le voté en contra en Boca. Perdí. Yo estoy contento por convicción con una gestión como la actual. Jamás se me habría ocurrido desearle que a Boca no le fuera bien, porque el presidente que estaba en el club no era de la ideología que yo más quiero, o no gestionaba la política institucional de acuerdo con lo que yo preferiría. Jamás se me habría cruzado ni por un instante no desear que Boca no gane un partido o un título en función de esa variable. En cambio, no terminó de sacudirse la red del gol de Kennedy en el Maracaná y Macri ya anunciaba su candidatura para una elección que finalmente perdió. Me es difícil no pensar que no hubo ahí una especulación. Que si el tiro de Merentiel que pasó a esto entraba y Boca ganaba la Copa, Macri no se presentaba con Ibarra, y como el que entró es el de Kennedy, se presentó. Ese tipo de especulación, yo como hincha de Boca, solo la percibo como algo que me lleva a dudar de la condición de hincha de Boca, del que especula con que Boca pierda. Porque jamás se me habría ocurrido, porque el presidente era, o sea quien sea el presidente de Boca, jamás voy a no querer que gane. Y cuando alguien no quiere que gane porque no le gusta Riquelme, o especula con que pierda y lanza su candidatura horas después de una derrota, a mí como hincha de Boca eso me disgusta muchísimo. Martín, muchas gracias. ¿A vos? Martín Cobán, estas charlas del Ecotantín.